¿Alguna vez escuchaste una historia que empezó como una broma cruel, pero terminó desenterrando un secreto capaz de derrumbar a uno de los hombres más poderosos del país? Pues hoy te la voy a contar. Pero antes, dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Porque lo que pasó aquí, en el corazón inmenso y vibrante de la Ciudad de México, nadie, absolutamente nadie, lo vio venir. En la enorme CDMX, donde los rascacielos de Paseo de la Reforma se levantan como gigantes de acero, mientras los mercados populares laten con vida propia, caminaba una mujer que parecía moverse entre ambos mundos sin pertenecer a ninguno. Lucía Ramírez, madre soltera, trabajadora incansable, siempre con el cabello recogido y esa sonrisa suave que usaba para disimular el peso de la vida. Trabajaba limpiando salones del prestigioso Hotel Imperium, uno de esos lugares donde la gente entra oliendo a perfume importado y sale creyendo que el mundo les pertenece. Lucía conocía cada rincón del hotel mejor que la palma de su mano. Sabía qué lámparas valían miles de dólares, qué alfombras nunca debían mojarse y qué invitados había que evitar. Pero nadie sabía lo más importante. Ella escondía un secreto que podía cambiar destinos. Arriba, en el penthouse del mismo hotel, estaba el hombre que jamás debió cruzarse con ella. Alejandro Villarreal, joven magnate, rostro de portada, dueño de inversiones tan grandes que podrían comprar barrios enteros de la ciudad. Tenía fama de frío, calculador e inalcanzable, pero también tenía algo más, un pasado que nunca dejó de perseguirlo, aunque se esforzara en enterrarlo. Esa noche, el Hotel Imperium era escenario de una despedida de soltero para la élite empresarial. Trajes caros, risas sobreactuadas, música demasiado fuerte, copas interminables. Alejandro estaba ahí por obligación, no por gusto. Su presencia siempre era esperada, incluso cuando él preferiría estar en cualquier otro lugar. Mientras tanto, Lucía limpiaba discretamente los pasillos, procurando terminar antes de que su hijo la necesitara en casa. Había aprendido a moverse sin hacer ruido, casi invisible entre trajes y tacones, hasta que ya no pudo ser invisible. Porque el destino, o algo más caprichoso, decidió que esa noche, cuando abriera la puerta del salón para recoger unas bandejas, se cruzaría con él. Alejandro la vio primero. La forma en que cargaba la bandeja, la dignidad en su postura, la mirada rápida, humilde pero firme. Por un segundo, él dejó de escuchar la música, las risas, los chistes vacíos. Había algo en ella que no encajaba con ese ambiente, algo que le llamó la atención de una manera que no entendió. Lucía bajó la mirada. Alejandro frunció el ceño, y algo en el aire cambió. Horas después, cuando el alcohol ya había nublado la sensatez de los invitados, la conversación derivó en apuestas ridículas. Los hombres reían fuerte, queriendo impresionar a Alejandro, aunque nadie realmente lo conocía. «Villarreal», dijo uno tambaleándose, «¿y si dejaras que el destino eligiera a tu futura esposa?» «Sí, bro, que se case con la primera persona que entre por esa puerta», añadió otro, muerto de risa. Alejandro podría haber ignorado el comentario, pero estaba cansado de la presión, de las expectativas, de su propia vida. Así que, con ironía, levantó la copa y dijo, «Está bien, a ver si se callan. La primera persona que entre será mi esposa». Los hombres celebraron como si fuera un chiste magistral, y entonces el destino actuó. La puerta se abrió, y Lucía entró, con su carrito de limpieza, con la ropa sencilla, con esa mirada que siempre intentaba no molestar. Las carcajadas estallaron. «Mira, Alejandro, ahí está tu esposa». Lucía se quedó congelada sin entender qué estaba pasando, y Alejandro también. No esperaba que fuera ella. No esperaba sentir ese golpe raro en el pecho. No esperaba quedarse sin palabras. Pero para callar la burla de los demás, para terminar el juego imbécil que él mismo había permitido, se levantó, caminó hasta ella y tomó su mano. La piel de Lucía tembló. Alejandro lo sintió. Y sin apartar la mirada de ella declaró, «Perfecto, me casaré con ella».
El salón explotó en risas eufóricas. Lucía sintió un nudo en la garganta, entre humillación y miedo. Alejandro sintió otra cosa, algo parecido al remordimiento o al presentimiento. Lucía soltó su mano de inmediato y salió casi corriendo, apenada y furiosa. Pero mientras escapaba, un pequeño rectángulo sobresalió del bolsillo de su delantal. Una fotografía. La vio caer un poco, lo suficiente para que Alejandro pudiera distinguir un rostro infantil. Un niño con unos ojos tan familiares que le quitaron el aire. Alejandro parpadeó. Una corriente helada le recorrió la espalda, porque esos ojos eran idénticos a unos que él había intentado olvidar durante años. Los recordaba de un retrato antiguo, de una herencia disputada, de una historia que su familia había ocultado con dinero, silencio y poder. El sonido de las risas se desvaneció. Las luces del salón parecieron apagarse. Solo quedó esa imagen en su mente, el niño de la foto. Y la posibilidad devastadora de que ese niño estuviera conectado a su propio pasado. Lucía ya había desaparecido por el pasillo. Pero Alejandro siguió mirando la puerta, con el corazón acelerado. Sabía que no iba a poder dejar esto así. Sabía que esa mujer guardaba un secreto, y que ese secreto podía destruirlo. Así comienza nuestra historia. Y mientras él intentaba entender por qué esa mujer lo había afectado tanto, el destino ya estaba preparando el próximo choque entre sus mundos. La Ciudad de México amaneció con su ruido habitual. Motores impacientes, vendedores gritando ofertas, buses avanzando como bestias metálicas entre avenidas interminables. Pero para Lucía, aquella mañana no tenía sonido. Todo seguía vibrando dentro de su cabeza. La mano del millonario sosteniendo la suya, las risas que la perforaron por dentro, el rubor ardiente en su rostro, la humillación. Mientras doblaba su uniforme recién lavado, respiró hondo. Tenía que volver al Imperium. Las cuentas no esperaban, y su hijo menos. «Mamá ya vuelve, mi amor», susurró, besando la frente del niño, mientras él dormía abrazando su peluche desgastado. Ignoró a propósito a quién se parecía. No podía permitirse pensar en eso. No hoy, no después del ridículo que había vivido. El Hotel Imperium seguía igual de imponente, portones altos, vidrios brillantes, empleados tensos, pero algo en el ambiente había cambiado. Los rumores se movían rápido, demasiado rápido. Dicen que Alejandro Villarreal se va a casar con una empleada. No, hombre, ¿cómo crees? Fue una borrachera. Dicen que ella salió llorando. Cada palabra era como una chispa cayendo sobre gasolina. Cuando Lucía entró por la puerta de servicio, sintió las miradas clavarse en ella como agujas. Algunos cuchicheaban, otros la observaban con curiosidad morbosa. Pero lo peor no eran los demás. Lo peor era saber que él también estaba allí. Alejandro había dormido poco, o nada. Despertó con la misma imagen repitiéndose como un eco dentro de él. Los ojos del niño en la foto, su parecido, su historia, su origen. Llevaba años evitando ese capítulo de su pasado. Años tapando sombras con dinero. Años luchando contra la memoria de su padre, un hombre capaz de destruir vidas sin pestañear. Pero ahora, aquel rostro infantil lo perseguía como un fantasma. Y había algo más. La expresión de Lucía cuando él le tomó la mano. Una mezcla de miedo, furia y dignidad rota. Alejandro no se consideraba un hombre bueno, pero tampoco era cruel. Y algo dentro de él, algo que él prefería nunca escuchar, le dijo que necesitaba encontrarla. No por la broma, no por la apuesta, por la foto. Y por la sospecha que lo estaba consumiendo. Lucía limpiaba uno de los pasillos del segundo piso cuando sintió que alguien se detuvo detrás de ella. Un silencio pesado, un perfume caro, una presencia que intimidaba. Ella se volteó despacio y su corazón perdió un latido. Era él, Alejandro Villarreal, impecable, grave, con aquella mirada que parecía ver más de lo que debía. «Necesito hablar contigo», dijo él,
La voz baja, pero firme. Lucía enderezó la espalda. Con todo respeto, señor Villarreal, lo de anoche fue una vergüenza. Yo no quiero problemas, solo vine a trabajar. Justamente por eso, replicó él, dando un paso más cerca. Porque lo de anoche no debió pasar así. Ella respiró hondo, conteniendo la rabia acumulada. ¿Qué espera que diga? Que está perdonado. Que la broma fue graciosa. Alejandro apretó el maxilar. No estaba acostumbrado a ser confrontado, mucho menos por alguien que decía verdades tan directas. Lo que pasó anoche se salió de control, admitió. No pensé que entrarías tú. Lucía rió, amarga. Claro, porque una mujer como yo no entra en fiestas como esa. Alejandro sintió el golpe, no por arrogancia, sino por saber que ella tenía razón. Su respiración se volvió más seria, más personal. No fue por eso, dijo él bajando la voz. Quiero que sepas que no me reí, ni por un segundo. Lucía sostuvo el paño con más fuerza. Da lo mismo, señor Villarreal. Usted y yo somos de mundos distintos. No hay nada que hablar. Y comenzó a voltearse para irse. Pero Alejandro dijo algo que la detuvo en seco. Vi la foto que llevabas en el bolsillo. Lucía se congeló. Sus dedos se aflojaron. Su respiración se volvió un hilo quebrado. No tenía derecho, murmuró ella retrocediendo un paso, como si proteger aquella imagen fuera proteger su propia alma. ¿Quién es ese niño?, preguntó él. Ella apretó las manos, casi temblorosas. Es mi hijo, dijo con firmeza, y no tengo por qué explicarle nada más. Pero Alejandro dio un paso hacia ella. Sus ojos, antes fríos, estaban ahora llenos de algo inquietante, desesperación. Ese niño, su voz se quebró un segundo. Tiene una marca en la ceja, igual que yo. Igual que alguien más. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se puso pálida. Alejandro lo notó y entendió que no era coincidencia. Necesito saber la verdad, dijo él casi en un susurro. Ella retrocedió un paso más, defensiva. Mi hijo no tiene nada que ver con usted. Déjeme en paz. Pero antes de que ella pudiera irse, una voz resonó detrás de ellos. ¿Pasa algo, señor Villarreal? Era Ramiro Torres, gerente del hotel, un hombre ambicioso que adoraba adular a los ricos y pisotear a los pobres. Sus ojos brillaron al ver a Lucía y Alejandro juntos. Ya olfateaba problemas y oportunidad. Lucía, nerviosa, se alejó rápido. Alejandro la siguió con la mirada hasta que ella desapareció por las escaleras de servicio. Ramiro se acercó al billonario. Si quiere que la despida, solo dígamelo. Alejandro giró despacio la cabeza. Su mirada se volvió tan fría que el gerente tardó un segundo en respirar de nuevo. No te atrevas, dijo él. Ramiro tragó saliva, y por primera vez entendió que Alejandro no estaba lidiando con una empleada. Estaba lidiando con algo que él no podía controlar y odiaba no controlar. Lo que Lucía no sabía es que el hombre que más debía temer acababa de tomar una decisión que cambiaría todo. La mañana avanzaba lentamente en el Hotel Imperium, pero para Lucía cada minuto parecía una batalla. Después del encuentro con Alejandro, sus manos temblaban cuando intentaba fregar el piso de la sala de conferencias. La esponja se resbaló 2 veces. Ella respiró hondo, intentando recomponerse. No podía perder el empleo. No podía llamar la atención. Y sobre todo, no podía permitir que Alejandro Villarreal se acercara a su hijo. Pero el destino, obstinado como siempre, tenía otros planes. Lucía estaba agachada, limpiando cuidadosamente la base de una de las mesas, cuando escuchó pasos firmes detrás de ella. Ella ya sabía quién era. Solo una persona en todo el hotel tenía ese andar calculado, casi autoritario. Pero no era Alejandro. Era Ramiro Torres. Lucía, dijo él en tono suave, pero venenoso. Qué sorpresa encontrarte trabajando. Después de tu espectáculo de anoche, pensé que no tendrías la vergüenza de volver. Lucía apretó los labios, mantuvo la cabeza baja. Solo hice mi trabajo, señor Torres. ¿Tu trabajo?
Él rió, dando un paso a su lado. Tu trabajo no incluye acercarte a los huéspedes VIP, y mucho menos al señor Villarreal. Ella sintió las mejillas arder. No me acerqué, respondió en un hilo de voz. Él me habló a mí. Ramiro sonrió de lado, con crueldad. Sí, claro. Porque los millonarios siempre buscan conversar con... Él hizo un gesto con la mano, observándola de arriba abajo. Con personas como tú. Lucía cerró los ojos por un instante. Su dignidad le ardía por dentro. Prometo que no volverá a pasar, dijo, mirando al suelo. Espero que no, respondió Ramiro inclinándose cerca de su rostro. Porque si el señor Villarreal vuelve a quejarse de ti, estás despedida. ¿Entendido? Ella asintió, conteniendo el llanto. Ramiro salió, satisfecho con la herida que había dejado. Lucía se quedó allí, arrodillada, sintiendo el peso de todas las luchas que cargaba. Estaba cansada, tan cansada que el alma parecía murmurar. ¿Hasta cuándo? Entonces respiró hondo y murmuró para sí misma. Por mi hijo, puedo soportar todo. Pero ella no sabía que Alejandro había visto todo. Alejandro estaba parado a pocos metros, medio oculto por una columna. Había llegado para buscarla nuevamente, pero al oír la voz de Ramiro permaneció inmóvil. Él no esperaba sentir tanta rabia. El enfrentamiento que vio fue como una puñalada en el estómago. Esta mujer, que ya había sido humillada por él sin querer, ahora estaba siendo atacada por alguien que se alimentaba de poder barato. Él no era un héroe, nunca había sido, pero en aquel momento sintió una promesa nacer dentro de él. No voy a permitir que la traten así. Era una promesa muda, casi infantil, pero era verdadera. Y fue en ese exacto instante que Alejandro tomó la primera decisión que cambiaría el rumbo de la historia. Dejaría de acercarse como el millonario que era, y se acercaría como un hombre común, disfrazado, invisible, la manera más segura de entender quién era Lucía y quién era el niño de la foto. Aquella tarde, Alejandro convocó a solo una persona a su penthouse del hotel, Esteban, su chofer y amigo de confianza desde la adolescencia. Esteban entró y frunció el ceño inmediatamente al ver el estado del jefe, camisa arrugada, el pelo desordenado y una mirada que rara vez mostraba alguna emoción. ¿Qué pasó, jefe? Parece que vio un fantasma. Alejandro pasó la mano por su rostro. Tal vez haya visto algo peor, respondió, y entonces contó todo. La broma, la foto, la marca en la ceja del niño y el encuentro de la mañana. Esteban se quedó boquiabierto. ¿Y qué va a hacer? Alejandro respiró hondo, decidido. Voy a trabajar aquí. Como un empleado más. Esteban abrió los ojos de par en par. ¿Qué? Necesito que ella no me tema, que hable conmigo, que confíe en mí. No puedo lograr eso siendo Alejandro Villarreal. ¿Y va a limpiar pisos, lavar platos, llevar maletas? Si es necesario, sí. Esteban abrió la boca, incrédulo. Jefe, con todo respeto, eso suena a telenovela. No me importa, Alejandro respondió. Necesito saber quién es ese niño, y necesito asegurarme de que ella esté bien. Esteban se quedó en silencio. Después suspiró. Entonces será mejor que empiece por quitarse ese reloj de 200,000 pesos. Las señoras de limpieza no usan eso. Alejandro miró su muñeca, pensativo. Tiene razón. Y allí comenzó su transformación. 2 días después, en la mañana de lunes, un nuevo empleado apareció en el área de servicios del Hotel Imperium. Camisa barata, calzado simple, gorra, zapatillas comunes, nada de reloj, nada de brillo, nada de Alejandro Villarreal. Apenas Alex, el nuevo auxiliar de mantenimiento. Nadie desconfió, nadie prestó atención, y eso era perfecto. Lucía pasó junto a él sin reconocerlo. Alejandro sintió el corazón latir más rápido. Era la primera vez que veía su mundo desde su ángulo, el olor fuerte de los productos de limpieza, el peso de los carritos, el ruido de los gerentes dando órdenes, el ritmo acelerado, la invisibilidad. Allí, por primera vez,
Él vio lo que ella enfrentaba diariamente, y una mezcla de culpa y admiración comenzó a crecer dentro de él. En medio de la tarde, mientras Alejandro organizaba cajas en el depósito, escuchó una risa suave en el pasillo, una risa infantil. Su corazón se apretó. «Mamá, espérame», dijo una vocecita. Era él, el niño de la foto. Lucía venía justo detrás, apurada, intentando sostenerlo de la mano. «No deberías estar aquí, mi amor. Ven, que mamá está trabajando». Alejandro salió del depósito sin pensar. Y entonces vio al niño de cerca por primera vez. La pequeña cicatriz en la ceja. Los mismos ojos profundos, los mismos rizos rebeldes. La sangre se le heló. Era como mirar un retrato de sí mismo a los 5 años. El niño también lo miró. Curioso, inocente, sin miedo. «¿Usted es nuevo?», preguntó, inclinando su cabecita. La voz de Alejandro falló. «Sí, soy Alex». Lucía se volteó y se asustó al verlo tan cerca. Por un segundo, sus ojos se encontraron. Los de ella brillaron con alerta. Los de él, con algo que intentaba desesperadamente esconder. El niño jaló la mano de su madre. «Mamá, ¿puedo quedarme con él? Parece bueno». Lucía se quedó rígida. «No, mi amor. Vamos, no molestes al señor». Y salió casi arrastrando al niño. Pero antes de doblar el pasillo, el niño miró hacia atrás y sonrió a Alejandro. Una sonrisa idéntica a la de alguien que él había amado una vez, alguien que él había perdido, alguien ligado al peor capítulo de su vida. Alejandro tragó saliva. Y en ese instante, con el pecho oprimido, hizo otra promesa silenciosa: «Voy a protegerlos, pase lo que pase». ¿El problema? Las promesas tienen consecuencias, y la de él estaba a punto de desatar una tormenta. Con cada paso que daba creyendo que controlaba la situación, se acercaba más a una verdad que podía destruirlo. A partir de aquel día, la rutina en el Hotel Imperium no fue la misma, al menos no para Alejandro. Cada mañana en que se ponía el uniforme simple, sentía que se despojaba de todas las capas de poder y protección que siempre lo acompañaron. El espejo del baño de los empleados no devolvía el reflejo del billonario de portada de revista. Devolvía a Alex, el hombre que nadie conocía. Y por primera vez en mucho tiempo, eso parecía liberador. En el primer día como auxiliar de mantenimiento, Alejandro se dio cuenta rápidamente de que no tenía idea de cómo funcionaba su imperio desde abajo. La caja de herramientas pesaba, el uniforme picaba, y cada empleado que pasaba junto a él parecía vivir en una prisa caótica que él nunca había experimentado. Era un mundo sin aduladores, sin alfombras rojas, sin voces que elogiaran su apellido. Allí, él era solo uno más, y ese solo uno más le permitía algo precioso: estar cerca de Lucía sin asustarla. Él quería ayudarla, quería entender su día a día, quería ver quién era ella lejos de la humillación de la fiesta. Pero Alejandro no tenía la menor experiencia en el trabajo manual, y eso quedó claro en el momento en que intentó cambiar una bombilla en el pasillo principal. Lucía apareció justo cuando él estaba equilibrado en una escalera que comenzó a temblar. «¡Cuidado!», gritó ella sosteniendo la escalera a tiempo. Alejandro casi se cae, y el susto lo dejó sin habla. Lucía rió sacudiendo la cabeza. «¿Seguro que sabes lo que estás haciendo?». «Estoy aprendiendo», dijo él, intentando fingir control. «Eso se nota», ella respondió con una pequeña sonrisa. «Deberías pedirle a Paco que te enseñe. Él es bueno con estas cosas». Alejandro sintió un calor extraño en el pecho al verla sonreír así. Una sonrisa tímida, cansada, pero real. Una sonrisa que no era para el millonario poderoso, sino para Alex, el empleado torpe. A él le gustó la sensación. Con el paso de los días, entre pasillos, elevadores de servicio y depósitos llenos de cajas, Alejandro empezó a notar pequeños detalles de Lucía que nadie más veía. Que tomaba café sin azúcar, porque decía que la vida ya era dulcísima cuando uno la miraba con fe. Que siempre llevaba un cuaderno gastado,
donde anotaba cuentas, ideas y sueños, que su sonrisa aparecía con más facilidad cuando hablaba de su hijo. En uno de esos días, Lucía estaba sentada en la pequeña área de los empleados, comiendo un sándwich simple. Alejandro, con su almuerzo comprado a toda prisa en la cafetería, se sentó a pocos metros de distancia, pero lo suficientemente cerca para observarla discretamente. Ella lo notó. «Puedes sentarte aquí, si quieres», dijo, señalando la silla de al lado. Alejandro casi se ahoga con su propio aire. «¿Seguro?» «Claro. Además», ella sonrió levemente. «Nadie debería almorzar solo». Aquello lo golpeó como un impacto suave, pero profundo. Él había pasado años rodeado de gente, pero siempre solo. Y aquella mujer, con toda la simplicidad, acababa de desmontar una muralla entera. Se sentó a su lado. «¿Y tu hijo?», preguntó él con cuidado. Lucía se iluminó como si alguien hubiera encendido una luz dentro de ella. «Es mi motor, mi todo. Tiene 5 años. Se llama Emiliano. Es...». Ella sonrió, orgullosa. «Mi milagro». Alejandro sintió que el corazón se le apretaba con la respuesta. El nombre resonó en su mente, un nombre que cargaba más peso de lo que ella podría imaginar. «Debe ser especial», logró decir. «Mucho», respondió ella, tomando un sorbo de agua. «Es un niño diferente, muy inteligente, más de lo normal para su edad». Alejandro contuvo la respiración. Sintió un escalofrío en la espalda. Diferente, inteligente, con esa cicatriz. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar y él se sentía cada vez más incapaz de huir de la verdad. Con la convivencia diaria, algo natural comenzó a suceder. Lucía confiaba más en Alex, y Alejandro se estaba enamorando, sin querer, sin controlarlo, sin darse cuenta de cuándo empezó. Un día, la manguera usada para lavar el patio de servicio se salió de control y mojó a Alejandro entero. Lucía se llevó las manos a la boca y se echó a reír. «Pero Alex, mira cómo quedaste». Él intentó fingir indignación, pero luego rió también. La cercanía, la risa compartida, la simplicidad de aquel momento, todo eso era tan diferente a su vida que casi dolía. Era un lugar donde él podía ser un hombre, no un apellido. Y Lucía era el tipo de mujer que veía personas, no estatus. Cada día, ella lo desarmaba un poco más. Todo cambió una tarde tranquila, cuando el turno estaba casi terminando. Lucía, exhausta, se sentó en el depósito y apoyó la cabeza en sus manos. Alejandro entró y la vio así, frágil, cansada, verdadera. «¿Estás bien?», preguntó él. Ella levantó el rostro lentamente. «Sí, solo fue un día difícil». Alejandro se acercó sin pensar. Ofreció agua. Ella aceptó. Y entonces sucedió algo simple, pero devastador. Cuando ella extendió la mano para devolver la botella, sus dedos tocaron los de él. Y Alejandro sintió un choque eléctrico subir por el brazo y anclarse en su pecho. En ese segundo no había hotel, no había disfraz, no había secretos, solo estaba ella. Y la forma en que sus ojos marrones lo miraban con sinceridad, algo que él no veía hacía años. Alejandro retiró la mano despacio como si hubiera tocado fuego. Respiró hondo. Estaba enamorándose, perdidamente, irremediablemente. Y eso era algo que él no podía permitir, no mientras cargaba aquel secreto colosal. Pero el corazón tiene sus propias leyes. Lo que empezó como un encuentro accidental estaba tomando un rumbo que ninguno de los dos podía detener. La relación entre Lucía y Alex, o mejor dicho, Alejandro disfrazado, empezó a cambiar sin que ninguno de los dos dijera una palabra al respecto. Era algo silencioso, casi invisible, que se desplegaba en los pequeños gestos. La sonrisa que ella intentaba esconder al verlo entrar en el turno. La forma en que él ralentizaba el paso para caminar a su lado. Los ojos que se eludían el uno al otro, pero siempre volvían a encontrarse. Pero el destino siempre elige el momento más delicado para abrir heridas profundas.
Y fue así que, en una tarde lluviosa en la Ciudad de México, los dos se quedaron solos en el pequeño depósito donde descansaban los empleados. La luz tenue, el olor a productos de limpieza y el sonido suave de la lluvia crearon un clima extraño, íntimo, casi secreto. Lucía estaba sentada, abrazando sus propios brazos, mirando a la nada. Sus ojos tenían un brillo diferente, no de cansancio, sino de algo más pesado. Alejandro entró silencioso, cerrando la puerta detrás de sí. ¿Puedo?, preguntó suavemente, indicando la silla de al lado. Ella asintió, sin sonreír. Eso ya puso a Alejandro en alerta. Él se sentó despacio, sintiendo el ambiente cargado. «Hoy estás distante», dijo él con cuidado. Lucía soltó un suspiro corto, casi roto. «Disculpa», murmuró. «A veces, la vida pesa un poco más de lo normal». Alejandro se inclinó un poco. «Puedes hablar conmigo si quieres». Ella se quedó en silencio por largos segundos, hasta que finalmente algo dentro de ella cedió. «Solo estoy cansada, Alex», dijo con la voz baja, «de luchar sola». Alejandro sintió que el pecho se le apretaba. «No estás sola», murmuró sin pensar. Lucía levantó los ojos, sorprendida. Había algo cálido, sincero, inesperado allí. «A veces lo siento así», continuó ella mirando sus manos. «Trabajo, corro, pago cuentas, cuido de Emiliano, y cuando termina el día parece que nada alcanza, que el mundo está hecho para los que nacen con suerte, no para los que solo saben resistir». Alejandro absorbió cada palabra, sintiendo como si ella estuviera abriendo una puerta interna que nadie jamás había visto. «Eres más fuerte de lo que crees, Lucía», dijo él. «Mucho más». Ella soltó una risa débil. «La fuerza no sirve cuando te quitan todo», susurró, desviando la mirada. Alejandro frunció el ceño. «¿Quién te quitó todo?». La pregunta flotó en el aire. Lucía dudó. Sus hombros temblaron levemente. Y entonces, ella contó. «Emiliano», comenzó ella, la voz temblorosa. «No fue planeado, pero fue lo mejor que me pasó. Su papá», ella tragó saliva, «desapareció antes de que pudiera decirle que estaba embarazada. Nunca supe si se enteró, o si simplemente no quiso saber». Alejandro se quedó inmóvil. Un escalofrío recorrió su espalda. «¿Nunca volvió?», preguntó con un hilo de voz. Lucía sacudió la cabeza. «Nunca. Y no lo busqué. No tenía cómo. No tenía dónde empezar. Y la verdad». Ella se limpió una lágrima. «Tal vez era mejor así. No quería que Emiliano creciera en medio de una familia que no lo quisiera». Alejandro sintió que le faltaba el aire. Cada palabra de ella parecía empujarlo a un abismo. Porque todo en el rostro del niño de ella, los ojos, la cicatriz, el sonrisa, todo apuntaba a una verdad que él temía. Una verdad que lo destruía silenciosamente por dentro. Y sí, la pregunta quemaba su mente, pero no tenía el valor de completarla. Lucía respiró hondo, intentando sonreír a pesar de las lágrimas. «Pero él es mi sueño, Alex, mi razón, mi mejor historia. Aunque el mundo me diga que no puedo, quiero darle un futuro, una casa pequeña, tal vez su propia habitación, un lugar seguro donde pueda crecer sin miedo». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Quiso decir algo, cualquier cosa, pero no encontró la voz. ¿Cómo podría cuando cada frase de ella parecía una confesión arrancada directamente de su alma? En medio de aquella vulnerabilidad, Alejandro hizo algo inesperado. Él se levantó, caminó hasta el armario y tomó algo. Un pequeño carrito de juguete olvidado por algún empleado. «¿Puedo?», preguntó mostrando el juguete. Lucía sonrió levemente, confusa. «¿Para qué?». «Para ti», él sonrió suavemente. «Para Emiliano. Vi que le gustan los carritos». Lucía cubrió la boca con la mano. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Alex, es solo un carrito». «Sí», dijo él, «pero los milagros empiezan con cosas pequeñas, ¿no?».
Ella rió entre lágrimas. «Eres extraño, diferente». Alejandro también rió, intentando parecer tranquilo. «Eso he escuchado antes». Lucía sostuvo el carrito por unos segundos, como si aquello fuera un símbolo de esperanza, como si aquel gesto simple hubiera llenado un vacío profundo dentro de ella. En ese instante, Alejandro sintió algo que no sentía hacía años: paz. Por unos minutos, todo el peso del pasado desapareció. Todos los secretos quedaron en silencio, y los dos, allí, juntos, parecían existir en un lugar donde el mundo no podría tocarlos. Pero ese silencio duraría poco. La puerta del depósito se abrió con fuerza. Era Ramiro Torres, el gerente. Sus ojos fueron directo hacia Lucía, y luego hacia Alejandro, el carrito de juguete en sus manos, los ojos rojos de ella. La cercanía entre ellos, una sonrisa cruel apareció en su rostro. Buenos, ¿qué tenemos aquí? Lucía dio un brinco asustada. No es lo que piensa, señor Torres. Silencio, dijo él, levantando la mano. Y tú, señaló a Alejandro. ¿Cómo te llamas? Alex, ¿verdad? Alejandro mantuvo la mirada firme. Sí. Perfecto. Están en problemas. Los dos lo están. Lucía se puso pálida. Señor, por favor. Callada, cortó Ramiro. Esto es una falta grave, muy grave. Los empleados no pueden tener este tipo de encuentros. Especialmente tú, Lucía. Ya estabas en la mira. Ella se llevó la mano a la boca, desesperada. Alejandro sintió que la sangre le hervía. Quiso gritar, avanzar, revelar quién era, pero no podía. Aún no. Ramiro cruzó los brazos, triunfante. Hablaré con el dueño del hotel. Los dos pueden ir preparando sus despidos. La puerta se cerró detrás de él. Lucía se desplomó en una silla. Voy a perder mi trabajo, lloró. ¿Qué voy a hacer ahora? Alejandro cerró los ojos. Su corazón martilleaba en el pecho. Él no podía dejar que esto sucediera. No lo iba a hacer. Tomó una decisión en ese instante. Una que lo cambiaría todo. Pero justo cuando la esperanza parecía aparecer, la vida decidió ponerlos a prueba una vez más. Al día siguiente, el Hotel Imperium parecía cargado con una tensión silenciosa. Los empleados cuchicheaban en los pasillos, desviando miradas, y cada paso de Lucía sonaba demasiado fuerte, incluso cuando ella intentaba ser invisible. Apenas durmió. El corazón le dolía de miedo. Su mente solo repetía el mismo pensamiento. Si me despiden, ¿qué será de Emiliano? Alejandro, por su parte, amaneció dominado por una mezcla explosiva de culpa y rabia. Culpa por haberse acercado demasiado. Rabia por haber permitido que Ramiro la humillara. Y miedo. Miedo de lo que había descubierto sobre el niño. Miedo de lo que aún no había confesado. Temprano, Ramiro convocó a Lucía a la pequeña sala administrativa. La puerta estaba entreabierta cuando Alejandro pasó por allí, y él escuchó lo suficiente para sentir un nudo en el estómago. «Lucía», dijo Ramiro con falsa seriedad, «revisamos tu comportamiento y, lamentablemente, ya no puedes seguir trabajando aquí». Ella se quedó inmóvil, pálida. «Por favor, yo dependo de este trabajo». «No hice nada malo». Ramiro se inclinó hacia adelante. «Exacto, nada hace por ahora, pero eres un riesgo. No queremos problemas con los clientes importantes». Alejandro apretó la mandíbula con tanta fuerza que sus dientes rechinaron. «Señor Torres», dijo Lucía tremendo, «tengo un hijo. No puedo perder este trabajo». «Pues deberías haber pensado en eso antes de andar». Él hizo un gesto ofensivo, buscando proximidad con otros empleados. Lucía enrojeció de vergüenza. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Alejandro entró sin pensar. «Ella no hizo nada», dijo firme encarando a Ramiro. «Fui yo quien...» «Cállate, Alex», interrumpió Ramiro, irritado. «Tú eres un empleado nuevo. Aquí no tienes voz, y honestamente, tampoco futuro». Lucía miró a Alejandro con una súplica muda. Ella sabía que cualquier palabra suya podía empeorar todo.
Pero Alejandro no era hombre para presenciar injusticias. No más. Si la despides, dijo él dando un paso adelante, me voy yo también. Ramiro lo miró fijamente, como si hubiera escuchado la mayor estupidez del mundo. ¿Me estás amenazando, Alex? Estoy diciendo la verdad, respondió Alejandro con firmeza. Ramiro se inclinó, con evidente crueldad. Perfecto. Los dos pueden recoger sus cosas. La sala quedó en silencio. Lucía se llevó la mano a la boca. Una lágrima rodó por su mejilla. No, susurró ella. No puedes hacer eso. Acabo de hacerlo, dijo Ramiro, sonriendo con veneno. Alejandro sintió una furia sorda encender su pecho. No tienes idea de con quién te estás metiendo, dijo él en un tono peligroso. Ramiro se rió. Por favor, Alex, ni siquiera llevas un mes aquí. Eres un don nadie. La palabra traspasó a Alejandro como una flecha, no porque fuera verdad, sino porque era exactamente lo que él estaba intentando ser para protegerla. Lucía salió corriendo antes de que alguien la viera llorar. Alejandro la siguió. Ella se escondió en el depósito, el mismo donde habían compartido momentos de esperanza días antes. Ahora, aquel lugar parecía sombrío, estrecho, sofocante. «Lucía», dijo Alejandro entrando. Ella no lo miró. «¿Qué hiciste?», susurró, con la voz quebrada. «No puedo perder este trabajo. No puedo». Alejandro intentó acercarse. «Yo no podía quedarme callado. Ramiro fue injusto contigo. ¿No entiendes?», ella gritó, finalmente encarando a él. «Yo no puedo darme el lujo de pelear con nadie. Soy madre. No tengo a nadie más que a mí misma». Alejandro sintió cada palabra como un golpe. «Déjame ayudarte», dijo él. Lucía negó con la cabeza, llorando. «¿Ayuda? Alex, tú no sabes nada de mi vida. No sabes lo que significa no tener un peso extra. No sabes lo que es dormir con miedo. No sabes...» Ella interrumpió la frase. Algo en la mirada de él cambió. Un brillo extraño. Una incomodidad profunda. «¿Por qué me miras así?», preguntó ella. Alejandro respiró hondo. «Porque sí sé», susurró. «Mucho más de lo que imaginas». Lucía frunció el ceño. Algo estaba mal, muy mal. Pero antes de que pudiera preguntar, la puerta del depósito se abrió con fuerza. Era Emiliano, su hijo. Corrió hacia ella, abrazándole las piernas. «Mamá, la maestra me dejó aquí porque no pudo alcanzarte. ¿Estás llorando?». Lucía se arrodilló, abrazando a su hijo con fuerza. Alejandro se quedó paralizado. Ver al niño allí, tan cerca, tan parecido, era abrumador. Emiliano lo miró y sonrió. «Hola, Alex. Hola, campeón», respondió Alejandro, intentando ocultar la emoción que lo ahogaba. Necesitaba decir la verdad, necesitaba contarlo todo, necesitaba explicar lo que sospechaba, que aquel niño tal vez fuera... No podía pensar, no todavía. Cuando el niño se alejó para jugar con una caja, Lucía se secó el rostro y miró a Alejandro con los ojos llenos de una pregunta silenciosa. «Alex, ¿por qué te importa tanto lo que me pase?». Alejandro abrió la boca y la cerró. «Porque si dice la verdad, todo se desmorona. Si sigue mintiendo, todo se desmorona también». Estaba atrapado. «Lucía, hay algo que necesito decirte». Pero antes de que concluyera, alguien apareció en la puerta. «Un botones del hotel». «Lucía», anunció. «El dueño del hotel quiere verla, ahora mismo». Ella se puso pálida. Alejandro también. «¿El dueño?», repitió ella, tragando saliva. El botones asintió. «Sí, personalmente». Lucía sintió que le temblaban las piernas. Alejandro sintió que el corazón se le detenía, porque él era el dueño. Él, Alejandro Villarreal. Y ahora no podía ocultarlo por mucho más tiempo. El mundo que había creado estaba a punto de derrumbarse. Cuando todo parecía desmoronarse, la verdad comenzó a empujar, exigiendo salir a la luz. La oficina principal del Hotel Imperium estaba en el último piso, con vista panorámica de la Ciudad de México.
Era el tipo de lugar que intimidaba hasta a quien tenía poder. Imagínese entonces a quien nunca había sido invitado a estar allí. Lucía subió en el ascensor con las manos temblándole. Emiliano se quedó en la recepción con una empleada, jugando con el carrito que Alex le había dado. Alejandro, o Alec, o quien quiera que fuese, la seguía en silencio a su lado. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Lucía respiró hondo. Y entonces sucedió. En el centro de la sala había una silla volteada de espaldas, solo una, y silencio absoluto. Lucía se quedó parada en la puerta. «Señor», murmuró, «me dijeron que quería verme». La silla giró, y allí estaba él. No Alex, no el colega torpe, no el hombre que compartía almuerzos sencillos con ella, sino Alejandro Villarreal. El nombre que todos conocían, el nombre que traía riqueza, poder y miedo. Lucía se llevó la mano al pecho. «No, no puede ser». Alejandro se levantó despacio. Parecía más grande, más imponente, más imposible de reconocer como el hombre que había sido su amigo. «Lucy», empezó él con una voz que intentó ser suave, pero estaba cargada de tensión. «Yo puedo explicar». Ella dio un paso hacia atrás. «No, no me toques. No, no me hables así. ¿Quién eres tú?» Alejandro dio un paso más. «Soy la misma persona que conociste, pero había cosas que no podía decirte todavía». Su mirada quemaba. «¿Todavía? Entonces todo este tiempo me mentiste. Todo era un juego para ti». Alejandro cerró los ojos, herido. «Nunca, nunca fue un juego». Pero Lucía se rió, una risa de dolor, incredulidad, de quiebre. «Claro, el millonario haciéndose pasar por un empleado, eso no lo había visto ni en novelas. ¿Y sabes qué es lo peor? Yo confié en ti». La puerta se abrió de repente. Ramiro Torres entró con 2 guardias de seguridad y una sonrisa venenosa. «Qué sorpresa encontrarlo aquí, señor Villarreal. Parece que estaba muy ocupado con su nueva amiga». Lucía sintió que el cuerpo le temblaba. «¿Señor Villarreal?», repitió como si la palabra fuera una puñalada. Ramiro se acercó, mirando a Lucía con desprecio. «¿Ahora entiendes? Estuviste todo este tiempo coqueteando con el dueño sin saberlo. ¡Qué vergüenza!». Ella lo empujó con fuerza. «Cállese, usted no tiene derecho». Pero Ramiro no se calló. «Claro que sí, porque quiero que todos sepan lo que pasó. Carlos», llamó a uno de los guardias. «Anda, grábalo todo». El guardia levantó el celular y comenzó a filmar. Lucía se puso blanca. «¿Qué está haciendo?». Ramiro sonrió. «Protegiendo la reputación del hotel. Una empleada pobre, enamorándose del dueño y usándolo para obtener privilegios. Eso es un escándalo». Alejandro explotó. «Baja el teléfono». Pero era demasiado tarde. La filmación ya comenzaba a circular por el grupo interno de empleados, y probablemente mucho más allá de eso. Lucía estaba siendo expuesta, humillada, por algo que no hizo, por un amor que ni siquiera admitió sentir, y Alejandro no pudo protegerla. En medio de la confusión, una empleada corrió hasta la sala, jadeando. «Señor Villarreal, hay un problema en la recepción. El niño, el hijo de esta señora, está llorando y dice que quiere ver a su papá». El silencio cayó como una bomba. Ramiro abrió los ojos de par en par. ¿Su qué? Lucía se quedó inmóvil, las lágrimas congeladas en su rostro. Alejandro sintió que el mundo le daba vueltas. La empleada repitió, nerviosa. «Dice que quiere ver a su papá, al señor que le dio el carrito. Alex». La verdad resonó en la sala como un trueno. Lucía intentó hablar, pero la voz no le salió. Ramiro dio un paso hacia atrás, horrorizado por la revelación. Y Alejandro sintió que todo dentro de él se desmoronaba. «Lucía», susurró con la voz quebrada. «¿Por qué? ¿Por qué dijo eso?». Ella no respondió. Estaba en shock, prisionera de memorias que nunca le contó a nadie.
memorias que ahora golpeaban la puerta del presente con fuerza brutal. Lucía. Alejandro dio un paso desesperado. Necesito saber, necesito que me digas la verdad. Ella cerró los ojos con fuerza, y entonces dijo con un hilo de voz, porque Emiliano no solo se parece a ti. Alejandro se quedó sin aliento. Ella continuó. Es hijo del hombre que desapareció. Ese hombre tenía tu apellido. Alejandro se llevó la mano a la boca. Ramiro casi se cae de espaldas. Lucía. Su voz se apagó. ¿Estás diciendo que...? Ella finalmente lo miró, con dolor, con rabia, con verdad. Sí, Alejandro, el padre de mi hijo era tu hermano. El mundo se derrumbó dentro de él. Las lágrimas de Lucía comenzaron a caer sin control. Y tú te acercaste a mí sabiendo que algo no encajaba. Tú sospechabas. Tú sabías. ¿Y aún así me mentiste? Alejandro intentó sujetarla por los brazos. Lucía, escúchame. Yo no lo sabía, no lo recordaba, no estaba seguro, necesitaba... Ella lo empujó con todas sus fuerzas. No me toques. Jamás vuelvas a acercarte a mí ni a mi hijo. Alejandro se quedó paralizado. Ramiro sonreía, satisfecho, la tragedia perfecta para destruirlo todo. Lucía salió corriendo. Las puertas del ascensor se cerraron tras ella. Alejandro se quedó solo, hecho pedazos, escuchando solo las palabras que ahora resonaban como cuchillos. El padre de mi hijo era tu hermano. La revelación cambió todo, y el eco de esa verdad seguiría persiguiéndolos por mucho tiempo. La noticia de la explosión en el Hotel Imperium se esparció por la Ciudad de México como viento en día de tormenta. Los empleados comentaban, blogs de chismes insinuaban, y la grabación circulaba entre grupos privados. Lucía, que siempre había vivido en la sombra, ahora sentía la luz cruel de la exposición quemando su piel, y por eso desapareció. Durante semanas, nadie en el hotel supo de ella, ni siquiera Alejandro. Lucía se mudó a una pequeña habitación en un barrio popular de Iztapalapa, lejos, simple, con paredes delgadas y ventanas que dejaban entrar más viento que luz. Pero era barato y seguro. «Mamá, ¿vamos a volver al hotel?», preguntaba Emiliano, sujetando su carrito. Lucía se arrodillaba, sujetaba su carita y respondía con ternura. «No, mi amor, ahora empezamos algo nuevo, los dos. Era difícil, duro, pesado, pero necesario». Lucía decidió que, esta vez, construiría una vida que nadie pudiera quitarle. Días después, encontró empleo en un pequeño food truck llamado El Rincón del Sabor, estacionado cerca del Parque México, en la colonia Condesa. Allí vendían quesadillas, tortas, café y sorpresas que solo el aroma podría explicar. El dueño, don Fermín, era un hombre de mediana edad, barriga generosa y corazón aún más grande. «¿Sabes cocinar?», preguntó él. «Sí», respondió Lucía con determinación. «Perfecto. Aquí no preguntamos el pasado, solo valoramos el trabajo». Y con eso, ella ganó su nuevo comienzo. Lucía descubrió que le gustaba ese ritmo, el vapor subiendo de la parrilla, el olor a queso derretido, los clientes sonriendo, Emiliano jugando cerca del carrito o pintando cuadernos mientras ella trabajaba. Era simple, era real y era suyo. Lejos del caos del hotel y de la humillación, Emiliano parecía florecer. Aprendió nuevas palabras, dibujaba autos y más autos, hacía demasiadas preguntas, como todo genio precoz, y a veces, cuando Lucía lo observaba jugar, sentía que el corazón se le oprimía. «Se parece tanto a él», susurraba para sí misma, pero se negaba a nombrar a ese él. Era su forma de sobrevivir. Mientras Lucía reconstruía su vida, Alejandro se sumergía en un abismo que nunca había enfrentado. Durante semanas estuvo ausente en el trabajo. Su penthouse permanecía oscuro. Los accionistas comenzaron a presionarlo. La familia Villarreal, que ya tenía sus propios fantasmas, quería respuestas, explicaciones, control. Pero Alejandro no tenía nada que dar.
En el lugar donde ella solía almorzar con él se sentaba solo. En el depósito donde ella lloró, él revivía cada palabra. En el pasillo donde Emiliano le sonrió, él se arrodillaba en silencio, luchando contra la verdad que ahora era innegable. El niño podría ser sangre de su sangre, la última conexión con su hermano perdido, la única inocencia en medio de su pasado manchado. Y aún así, ella lo odiaba. Él la había destruido sin querer, pero destruido, al fin y al cabo. La culpa lo carcomía por dentro. En cierto momento, Esteban, el chofer y amigo, no soportó más verlo así. Jefe, tiene que buscarla. Tiene que explicarle. No puede rendirse. Alejandro estaba sentado en el sofá descalzo, con ropa arrugada y la mirada perdida. No sé dónde está, Esteban. Pues búsquela. En toda la ciudad si es necesario. Alejandro levantó los ojos, lentos, cansados, pero con una chispa. Voy a encontrarla. Y así comenzó la búsqueda. Visitó barrios que nunca había pisado. Preguntó por ella en cafeterías, mercados, abarrotes. Mostró la foto de Lucía en el celular decenas de veces. Cada "no la he visto" era un golpe más. La Ciudad de México era inmensa, caótica, interminable. Pero Alejandro no se rindió. Fue en una tarde dorada, cuando el sol se colaba entre los árboles del Parque México, que el destino decidió actuar. Alejandro estaba caminando despacio, exhausto, ya sin esperanza, cuando un olor conocido lo alcanzó. Quesadillas, recién hechas. No le importó al inicio, pero escuchó una pequeña risa infantil, y entonces la voz: «Mamá, mira mi dibujo». Su corazón se detuvo. Se giró lentamente, y allí estaba el food truck, los colores simples, el letrero improvisado, y Lucía, con el cabello recogido, pañuelo atado a la cintura, rostro sudado, pero sonriendo para su hijo. Era la imagen más hermosa y dolorosa que Alejandro había visto en toda su vida. Él dio un paso, luego otro, pero algo le impidió acercarse más. Emiliano corrió hasta Lucía con un dibujo, un auto, y 3 personas dentro de él: Lucía, él y Alex. Alejandro sintió que las piernas le flaqueaban. Quiso sonreír, quiso llorar, quiso arrodillarse, pero se quedó parado allí, atrapado entre el miedo y el amor. Finalmente, Lucía levantó los ojos y lo vio. La sonrisa se le borró. Su cuerpo se puso rígido. El aire alrededor pareció congelarse. Alejandro murmuró: «Lucía», pero ella dio un paso hacia atrás. El dolor aún era más grande que la nostalgia. Alejandro bajó la mirada, derrotado, pero no se rindió. Solo quiero hablar», dijo él, con la voz quebrada. Lucía cerró los ojos por un instante. Su pecho subía y bajaba rápido. Entonces finalmente respondió: «Hablar no cambiará lo que hiciste, pero hablar es mejor que odiar en silencio». Alejandro respiró hondo. Era la primera puerta que ella dejaba entreabierta. Pequeña, frágil, pero real. La distancia no borró lo que sentían, solo hizo más claro lo que realmente importaba. El reencuentro en el Parque México dejó algo en el aire, una vibración tensa, un silencio lleno de palabras que aún no se habían dicho. Lucía seguía dolida. Alejandro seguía roto por dentro. Ambos cargaban heridas demasiado profundas para sanar de un día para otro. Pero el destino, una vez más, decidió que ya era hora de ponerlo todo a prueba. Sin que Lucía lo supiera, aquella semana el Hotel Imperium sería el escenario de una gigantesca rueda de prensa sobre la nueva fundación social de la familia Villarreal, una que Alejandro había creado en honor a su hermano fallecido. La ciudad entera estaría mirando: blogs, periódicos, canales de TV, empleados del hotel, curiosos, y, irónicamente, Lucía también estaría allí. Porque don Fermín, el dueño del food truck, había sido invitado a suministrar comida al evento, y le pidió ayuda justamente a ella. «Lucía, necesitamos manos para este encargo», dijo él. «Puedo pagarte doble hoy». Ella dudó.
Su corazón se hizo pequeño en el pecho. ¿Es en el Imperium? Sí, pero no te preocupes, hija. Tú solo vas a servir las mesas de afuera. Lucía respiró hondo, luchando contra el miedo. Está bien, lo haré. Era trabajo. Y el trabajo era supervivencia. El día del evento llegó. Lucía llevaba puesto el delantal del food truck, el cabello recogido. Emiliano con don Fermín sentado a pocos metros, dibujando como siempre. Ella intentaba evitar mirar el edificio. Cada piso parecía una memoria viva. Sin embargo, el destino tiene sus propias prioridades. Alejandro apareció en lo alto de la escalinata principal, rodeado de cámaras y periodistas. Vestía un traje elegante, pero parecía más frágil que nunca. Los flashes estallaban. La gente murmuraba. Lucía encogió los hombros intentando desaparecer, pero Alejandro la vio. Sus ojos se encendieron con algo difícil de describir. Dolor, amor, arrepentimiento, nostalgia, todo mezclado. Dio algunos pasos en dirección a ella, pero se detuvo. No quería asustarla. Lucía desvió la mirada. Su corazón empezó a latir demasiado fuerte. Las cámaras se voltearon hacia Alejandro cuando el presentador anunció: con ustedes, el CEO del Hotel Imperium y heredero del Grupo Villarreal, el señor Alejandro Villarreal. La multitud aplaudió. Subió al escenario con pasos firmes, pero tensos. Se colocó ante el micrófono, respiró hondo, y para sorpresa de todos, desvió la mirada hacia Lucía. Hoy quiero hablar de verdad, dijo con la voz ecoando por el salón. Los periodistas se miraron entre sí. Durante mucho tiempo, viví escondido detrás de un apellido, detrás del poder, del dinero, de la imagen perfecta. Pero estas máscaras... Él se miró las propias manos. También destruyen. Lucía sintió un nudo en la garganta. Hace semanas cometí un grave error, continuó. Lastimé a una mujer buena, justa, trabajadora. Una mujer que no merecía el dolor que yo, indirectamente, le causé. Un murmullo comenzó entre los presentes. Y peor aún, lastimé a un niño que nunca me hizo nada. Un niño que tiene la sangre de mi familia, la sangre de mi hermano, y que debería haber sido protegido desde el principio. Lucía abrió los ojos de par en par. El público se quedó en silencio absoluto. Alejandro respiró hondo, sintiendo el peso de la verdad aplastar sus hombros. Ese niño, Emiliano, merece todo el amor y la protección del mundo. Y su madre merece respeto y justicia. Los periodistas comenzaron a levantar las manos, pero él continuó. Quiero decir públicamente que todo lo que ocurrió en este hotel, bajo el mando del señor Ramiro Torres, será investigado, y que Lucía Ramírez fue víctima de abuso de poder. Lucía se llevó la mano a la boca. La multitud explotó en murmullos. Ramiro, que estaba escondido en un rincón del salón, palideció profundamente. Y también, agregó Alejandro con la voz firme, quiero anunciar que desde este momento el señor Torres queda oficialmente destituido de su cargo. Los guardias de seguridad se movieron inmediatamente. Ramiro intentó protestar. Usted no puede hacer esto, es un capricho. No, interrumpió Alejandro, es justicia, y la justicia siempre llega. Ramiro fue escoltado hacia afuera, humillado ante todos. El público vibró. Lucía se quedó quieta, sin aliento. Las lágrimas rodaban, pero no de tristeza. De alivio, de liberación. Alejandro bajó del escenario. Pasó entre los periodistas. Caminó hasta ella. El mundo entero observaba. La ciudad entera miraba. Pero en ese instante, solo existían ellos dos. Se detuvo a pocos pasos. Lucía, yo... La voz le falló. Siento todo. De verdad. Nunca quise lastimarte. Y si pudiera retroceder el tiempo, te diría la verdad desde el primer día. Lucía lo miró con ojos llorosos. Alejandro, me rompiste el corazón. Me hiciste sentir pequeña. Me hiciste tener miedo. Él bajó la cabeza. Lo sé,
y acepto todo lo que sientes. Pero déjame, al menos, enmendar una parte del daño. Él se arrodilló. Sí, delante de ella, delante de todos. Lucía se llevó las manos al rostro, en shock. «No vengo a pedirte que vuelvas conmigo», dijo él, la voz trémula. «Vengo a pedirte que me dejes ser parte de la vida de Emiliano, como su tío, como alguien que quiere protegerlo, como alguien que quiere hacer las cosas bien». Por primera vez, Lucía sollozó. Emiliano, que se había acercado sin que se dieran cuenta, corrió hasta Alejandro y lo abrazó por la nuca. «Alex, pensé que no ibas a volver». Alejandro lo abrazó con fuerza, lágrimas cayendo por primera vez en años. Lucía lo observó, y algo dentro de ella se rompió y se recompuso al mismo tiempo. La multitud se quedó en silencio absoluto. Era la escena que nadie esperaba ver. Era el inicio de la reconciliación, y aún faltaba la respuesta final de ella. El mundo entero parecía detenerse, mientras el destino les preparaba el momento más decisivo de sus vidas. La rueda de prensa en el Hotel Imperium había terminado, pero las vidas de Lucía, Alejandro y Emiliano apenas estaban comenzando a reconstruirse. La verdad finalmente había salido a la luz, dolorosa, injusta, pero liberadora, y ahora el mundo necesitaba ver lo que el destino les había preparado. Algunos meses después, la Ciudad de México amaneció dorada aquella mañana. El sol iluminaba los árboles del Parque México, donde niños corrían, perros jugaban y parejas paseaban de la mano. Y entre esas escenas de lo cotidiano, había una imagen nueva, suave y transformadora. Un food truck renovado, brillante, reformado, con una placa elegante que decía «El Rincón del Milagro», por Lucía en Emiliano. Sí, ahora era oficialmente de ellos. Con la indemnización que Alejandro forzó al hotel a pagar por toda la injusticia sufrida, más una ayuda silenciosa y honesta de la nueva Fundación Villarreal, Lucía pudo finalmente abrir su propio negocio. No era lujo, no era glamour, pero era libertad, y eso valía más que cualquier fortuna. Emiliano crecía rápido y brillaba aún más. Su talento para el dibujo llamó la atención de una ONG socia de la fundación que le ofreció una beca para clases de arte infantil. El niño ahora pasaba las tardes sosteniendo lápices de color como si fueran extensiones del alma. Y, curiosamente, sus cuadernos siempre tenían 3 personajes: su mamá, él mismo y tío Alex. Sí, él insistía en ese título, y Alejandro aceptaba con el corazón lleno, aun sabiendo que su amor por Lucía iba mucho más allá de eso. Alejandro había cambiado profundamente. Dejó gran parte de las responsabilidades automáticas de la empresa. Se centró en proyectos sociales. Creó becas de estudio para madres solteras. Abrió centros de apoyo infantil, todos con el nombre de su hermano y de Emiliano como inspiración. Ese día, incluso, estaba ayudando a Lucía a organizar las mesas frente al food truck. Él aparecía todos los días, a veces para llevar ingredientes, a veces para recoger a Emiliano en la escuela, a veces solo para mirar a Lucía a los ojos y asegurarse de que ella estaba bien, pero nunca traspasaba el límite, nunca forzaba nada. Él estaba aprendiendo a amar de la manera correcta. Era el final de la tarde cuando Lucía salió del food truck con 2 cafés. Emiliano jugaba a unos pasos, dibujando el parque en su cuaderno. Alejandro estaba sentado en una banca, observándolo con una sonrisa leve. Lucía se acercó. «Toma», dijo entregándole el café. «Gracias», respondió él, con gratitud verdadera. Se quedaron en silencio por unos segundos, viendo al niño correr. Lucía suspiró. «Alejandro», empezó ella con calma, «quiero decirte algo». Él enderezó la postura. El corazón se le disparó. «No sé si estoy lista para algo nuevo. No todavía. Las heridas aún sanan». Alejandro bajó la mirada. Una punzada le atravesó el pecho. «Lo entiendo», murmuró. Lucía sonrió. «Pero tampoco quiero seguir huyendo. A veces, cuando te veo con Emiliano, siento que quizá
Quizá las cosas sí pueden ser diferentes. Él levantó los ojos, sorprendido. Lucía respiró hondo, como quien abre una puerta importante. Si quieres, podemos intentarlo, lento, a nuestro ritmo, sin presiones. Alejandro sintió que el mundo se detenía. Sus ojos se humedecieron. Algo raro, casi imposible. Lucía, yo nunca voy a apresurarte. Nunca. Solo quiero estar donde tú me permitas estar. Ella sonrió y por primera vez sin miedo. Entonces, quédate. Alejandro le sostuvo la mano. Suave, respetuoso. Correcto. Ella no la retiró. Al contrario, la apretó de vuelta. Y detrás de ellos, Emiliano levantó el cuaderno mostrando su nuevo dibujo, un food truck, y 3 figuras, las mismas de siempre, pero ahora de la mano. Lucía se rió con lágrimas en los ojos. Alejandro también. Era la imagen perfecta del futuro que comenzaba allí. Aquella noche, cuando Alejandro se despidió, Emiliano lo llamó. «Tío Alex, ¿adivina qué? ¿Qué pasó, campeón?» El niño abrió los brazos y dijo, «Ahora somos una familia de verdad». Lucía se quedó paralizada, emocionada. Alejandro se llevó la mano al corazón, sintiéndolo arder con una ternura que nunca había sentido en la vida. Aquellas palabras, familia de verdad, eran exactamente el símbolo que cerraba todo lo que había comenzado con una broma cruel. Ahora no era una broma, era destino, era un nuevo comienzo, era amor. Y así, entre cicatrices y milagros, entre verdades duras y segundas oportunidades, Lucía, Emiliano y Alejandro descubrieron que a veces las familias aparecen donde menos esperamos. Y los milagros también, fin, o comienzo. Y ahora quiero saber de ti. ¿Qué nota le das a esta historia del 0 al 10? ¿Desde qué ciudad nos estás escuchando? Comenta aquí abajo, porque tus reacciones me inspiran a crear historias cada vez más emocionantes como esta. Y claro, no olvides seguir la página y activar la campanita. Vienen muchas más historias sorprendentes.